Señor le bendiga, hermanos. Una bendición el poder juntos exponernos a la palabra del Señor, juntos aprender, juntos aplicar. Y esta serie que estamos compartiendo en el libro de Santiago es una muy especial porque es todo de aplicación. Aquí como que hay un elemento de teoría y muchos ejemplos. Vamos a trabajar. Lo importante es que cómo nosotros nos vemos ante lo que presenta Santiago. Hemos visto cómo Santiago, el propósito de la carta es a lo que conoceríamos en nuestro tiempo a la diáspora, a aquellos judíos que estaban dispersos como resultado de la persecución. Ahora bien, hemos visto hasta el momento cómo Santiago los insta, aunque estén en medio de la prueba, pasa la prueba con gozo. Y estudiamos y compartimos y vimos por la palabra la razón detrás de esto. También se estuvo compartiendo de que cuando no entienda las cosas, me haga falta sabiduría, pídala al Señor. Y el Señor te va a dar la sabiduría. Y hemos visto la sabiduría no como conocimiento, no como letras en nuestro tiempo, no como lo que digan los documentales o lo que aparezca por allí, sino vemos la sabiduría como el conocimiento de Dios aplicado. Así que podemos estarnos enfrentando a cosas. Yo escucho, yo sé, pero hago lo que quiero. Pues no esperes el resultado que el Señor promete que vas a tener. Vamos a estar en esto enfrentando, y por eso dice él en capítulo 1, verso del 19 en adelante, no ser meramente oidores, sino ser hacedores de la palabra. Nos adentramos en esta mañana a Santiago capítulo 2. Vamos a estar compartiendo allí sobre el favoritismo, sobre la parcialidad. Para nosotros en nuestro tiempo, la traducción, el discrimen. Y quiero decirles que uno dice, pero es que yo no discrimino. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un cristiano. Yo quiero que no vayamos esta mañana diciendo, esto le toca a todos los demás menos a mí. ¿Saben por qué? Y me refiero ahora a la clase de los adultos, libro de Hechos, capítulo 10. Pedro, que estaba allí. ¿Qué pasaba con Pedro? Pedro, discípulo, Pedro, apóstol, Pedro, como uno de los ejes principales de la iglesia. Pero Pedro dice, yo no como de esas cosas. Yo no me meto a la casa de los gentiles. Así que Pedro dentro de sí tenía unas luchas que eran unas luchas culturales, unas luchas que eran por hábito, que Dios mismo está diciéndole, vas a hacerlo diferente. Y él dice, no, porque yo no me he contaminado en todo este tiempo. Porque queremos establecer nosotros lo que podemos controlar o lo que entendemos que es lo correcto. Y el discrimen, el favoritismo en nuestro tiempo se manifiesta de una forma bien sutil y en otras de una forma que es extremadamente fuerte. Pero ¿sabes qué?
La razón por la cual Santiago lo expresa, yo quiero que te lo lleves esta mañana, es porque esto es importante. Porque el discrimen es contrario a la naturaleza de Dios. Lo que pretendemos ir y ver a través de los ejemplos y lo que se trae es entender cuál es el atributo y cuál es la base de Dios para con nosotros. Así que en este capítulo 2, Santiago comienza presentando diversos tipos de tentación a las que el creyente se enfrenta. Y la primera se presenta como el favoritismo, se presenta como la parcialidad, y esta influye en nuestro comportamiento y nos lleva de forma consistente, ya sea consciente o inconsciente, a la discriminación. Este comportamiento puede ser visto con mayor frecuencia en personas del mundo. No obstante, nos sorprenderíamos cómo nosotros, dentro de nuestro modo de pensar, dentro de nuestras inclinaciones, establecemos barreras. Esto sí, aquello no. Así que el favoritismo es el mirar a nuestro prójimo según la carne. Eso quiero que te lo lleves. El favoritismo es mirar a nuestro prójimo según la carne. Queremos en esta mañana compartir junto a Santiago la seriedad del origen, el impacto y la cura del pecado que conlleva esta práctica. El discrimen es pecado ante Dios. Oramos. Padre Celestial, gracias damos a ti en esta mañana. Preséntanos con un corazón humilde. Preséntanos, Padre Celestial, con un corazón moldeable, dispuesto a escuchar, a entender y a reflexionar en la verdad de la palabra, como la aplicamos, Señor, a nuestras vidas. Porque tú nos instas a crecer, nos instas a dejar de un lado lo que ha sido para nosotros la cultura, el viejo hombre, lo que ha sido todo nuestro proceso de enseñanza para ir directamente y reconocer y aceptar como verdad lo que nos enseñas por la palabra. Haznos entender cuán glorioso es que nosotros podamos actuar con misericordia, con amor y con deseo de agradarte a ti. Haznos, Señor, obedientes a tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Puestos en pie, vamos a tener la lectura en esta mañana en Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versos del 1 al 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Y eso es decirle, siéntate en el piso. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos
¿Y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén, hermanos. Pueden tener asiento. Así que en esta mañana vamos a estar compartiendo la advertencia en contra del favoritismo. La advertencia en contra de la discriminación. La advertencia en contra de la parcialidad. Y el favoritismo se manifiesta cuando favorecemos a unas personas más que a otras. Cuando damos un trato diferente. Cuando no somos iguales. Y esto puede tener un trasfondo diverso y variado. Regularmente damos un trato diferente por las características externas de las personas, ya sea reconocimiento, popularidad, apariencia, posición social, título, y ahí sigue un sinnúmero de cosas. Nacionalidad, color de piel, acento, aquello que es diferente. O me suena tridente, echo para atrás. Nosotros podemos discriminar hasta cómo piensan las personas. Porque este es de mi partido y este no. Como que el partido es lo más importante. Hay personas que presentan porque no piensa igual que yo, porque no tiene los mismos gustos que yo tengo. Y hay un sinnúmero de cosas. Y no es que todos vamos a ser iguales, porque somos diferentes. Pero eso no cambia en la forma en que nos tratamos. Es importante notar que Santiago le está escribiendo a creyentes. Porque se nos es bien fácil decir y sacar 15 ejemplos para afuera. Santiago te está escribiendo a ti y me está escribiendo a mí. Hermanos míos, a los que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, que es Señor de gloria. No es a los que vienen a la iglesia, porque a la iglesia pueden venir muchos. Le está diciendo, hermanos, aquellos que han creído en Cristo, aquellos que comparten la fe en la obra de Jesucristo, aquellos que nos llamamos cristianos por ser seguidores, por haber creído y estar dispuestos a ceder lo que es nuestra voluntad por la voluntad de Cristo. Y añado intencionalmente cada una de esas palabras, porque son vitales y fundamentales para cimentar nuestra relación. Porque yo puedo haber oído, puedo haber escuchado, y eso es una voz lejana y no ha hecho nada en mí. Porque yo puedo haber oído y haber escuchado, pero no creer y mirarlo con incredulidad y cuestionar lo que la palabra dice que debo hacer.
porque puedo haber oído y puedo haber escuchado y vivir a mi manera. Pues aquí tenemos un choque, porque tenemos que primero arreglar eso. Porque arreglando eso es que podemos entender y podemos entrar a nosotros y mirarnos en el espejo y ser totalmente sinceros de cómo nosotros vemos nuestras relaciones. Todo el que está en la iglesia de Cristo es un hermano. Y todo aquel que se acerca es un hermano en potencial. Y es una forma de nosotros mirar y acercarnos, porque el ejemplo que se usa aquí y arranca Santiago hablando de la fe en Cristo es porque Cristo es tu ejemplo y el mío. ¿Qué hizo Cristo? Cristo se acercó a los publicanos, gente que en su tiempo se consideraban pecadores, gente que servía al imperio romano cobrando impuestos al pueblo de Israel. Jesús se acercó a leprosos. Tú tocabas a un leproso y eras considerado impuro. Jesús abrazó y tocó a aquellos que estaban en necesidad. No se le cayó un canto. Y decíamos esta mañana, Jesús no nos pide que hagamos algo que Él no ha hecho antes. Así que todos estamos en igualdad de condiciones ante el Señor Jesucristo. Todos estamos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? No hay nada que tú tengas que el Señor no te haya dado antes o haya permitido que tengas. Pero nosotros somos tan orgullosos que entendemos que las cosas me las he ganado yo. Así que las cosas son mías. Y como son mías, yo las distribuyo como yo quiero, porque yo fui el que trabajé y el que me sacrifiqué. Entonces vemos los dos puntos de diferencia en lo que pensamos, en cómo actuamos y bajo qué está nuestra sujeción. Todo el que cree en Cristo le reconoce como el Señor de gloria. Es por estas razones que el favoritismo no tiene cabida en la vida del creyente y no tiene cabida en la iglesia de Cristo. Entonces le traigo algo, porque lo que estamos compartiendo, cómo se ve en nuestro tiempo, dentro de la iglesia. En nuestro tiempo hay iglesias que son por colores. Hay iglesias de blanco, hay iglesias de negro, hay iglesias de asiáticos, hay iglesias de latinos. Y se trae porque dice, no, es que hay mucha afinidad dentro del contexto cultural y cómo se alaba y todas esas cosas. ¿Cuáles son los criterios que tú estás escuchando? Y esa es la parte que tenemos que mirar. O sea, ¿cuáles son los criterios que hacen la diferencia? El tipo de música, la forma en que se alaba, la forma en que se predica. Es el mensaje de Dios, es la alabanza que se da para la adoración y la gloria. Eso es lo que tenemos que mirar. Cuando entra alguien a la iglesia, nosotros miramos cómo viene vestido, cómo se ve, ¿verdad? Te puedes sentar aquí, o hacemos eso. O nosotros le recibimos tal y como viene. Entonces, lo que está trayendo Santiago es que tenemos que estar vigilantes a nosotros mismos porque nuestro corazón es engañoso.
Así que vemos que los creyentes no debemos mostrar parcialidad ni favoritismo. El pensar esto es una tentación que nos persigue. Muestra cuán profunda puede ser la ceguera espiritual en nuestras vidas. Y lo que te digo es un llamado a que tú veas por qué hago las cosas, por qué participo o no participo, por qué hablo o no hablo, o por qué estoy en relación con y no en relación con otro. ¿Por qué? Y ahí es que yo tengo que mirar qué es lo que está bien adentro en el corazón. Porque puedo tener 15 excusas que está en mi corazón. Levíticos 19:15. Aquí tenemos cuando el mismo Dios está hablando al pueblo de Israel y está dando las leyes. Levíticos 19:15, y estoy leyendo una parte solamente de él. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Yo, Jehová. Y traigo esto porque estamos presentando cuál es el atributo, estamos presentando cuál es la característica que Dios mismo está expresando al pueblo. Dios mismo no cambia y es lo mismo ahora. Así que no haremos injusticia y no vamos a favorecer a uno sobre otro, sino que con justicia vamos a hacer las cosas. Los versos de 2 al 3. Porque si en vuestra congregación, estoy en Santiago capítulo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Ese es el ejemplo que está utilizando Santiago para hablarle a esos creyentes y a esa iglesia de su tiempo. Así que esta ilustración llegaron dos personas a la sinagoga, al lugar de reunión, uno bien vestido y con prenda y otro con una descripción que implica en el griego sucio, mugriento. Así que lo está relacionando con un mendigo. La implicación a la hora de ser sentado refleja que estoy aceptando, de que estoy tratando de una forma diferente a uno que a otro. ¿Y qué se está haciendo con aquel que viene y utiliza la palabra en la escritura andrajoso, aquel que no viene bien vestido, aquel que viene en una condición no regular? Le estoy mostrando, sí, puedes entrar, pero te quedas por allá abajo, te quedas alejado. Vamos, le saludamos, vamos, ¿quién tú eres? Vamos y nos acercamos. O lo dejamos por allí, te saludo de lejos y sales. En todo esto, lo que estamos mirando a la raíz de la palabra es cómo de una forma indirecta a veces podemos alejar, a veces podemos mover a un lado a aquellos que son creación de Dios, aquellos que son criaturas que son llamadas y son
personas para salvación. Y eso me ha puesto a mí a pensar cómo nosotros miramos y cómo nosotros nos acercamos a aquellas personas que nos rodean. ¿Ves en cada persona con la que tú interaccionas un alma para salvación? Un alma para tú sembrar la semilla, un alma para que el Espíritu entre y cambie la vida. Y ese es el reto que tenemos nosotros por delante. Porque cuántas veces por lo que está externo, por lo que veo por fuera, digo, oye, yo creo que este sí, y yo creo que este no. ¿Quiénes somos nosotros para establecer el que sí o el que no? Cristo nos enseñó y llevó la palabra. Y en el estudio que hicimos de la vida y enseñanza de Jesús, sabemos que muchos le seguían y le seguían porque les gustaba lo que escuchaba. Le seguía por las cosas que él hacía y los milagros que hacía. Hasta el momento en que Jesús dijo, mira, es a mi Padre el que nosotros servimos. Y presentó lo que es entonces seguir a Cristo. Y en ese momento hubo muchos que se fueron. Y hubo muchos que se alejaron. Y dice, muchos ya no le seguían. Así que, para cada uno de nosotros, la iglesia no debe establecer, no debe tener ningún tipo de distinción. Salmo 82, 3. Y aquí el salmista refleja lo que es el espejo de lo que Dios estableció en Levíticos. Defended al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Individualmente estamos llamados a alcanzar, a llegar a aquel que necesita. Como iglesia estamos llamados a alcanzar a aquellos también que están en necesidad. La manifestación del favoritismo en nuestro diario vivir lo vemos cuando tratamos de forma distinta a una persona, ya sea por el color de su piel, por nacionalidad, por posición económica, por preferencia política, entre otras características. Estas acciones son contrarias a las virtudes de Dios. Por lo tanto, no lo estamos reflejando a Él. Y algo a lo que estamos llamados es que cada uno de nosotros pueda crecer a la imagen de Cristo. Y crecer a la imagen de Cristo es buscar en nuestras relaciones y mirarnos y poder ser testigos, porque no me represento yo, sino que represento a Cristo. Y compartimos una pregunta bien importante. Aquellos que me ven, aquellos con los que yo me relaciono, ¿pueden ver a Cristo en mí? Y esa es la aspiración de todo creyente, crecer a la imagen de Cristo. Versos del 4 al 7 nos presenta el impacto del favoritismo. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ten pendiente esa palabra. Hermanos míos, amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y en la lectura él está haciendo, y la expresión de Santiago está haciendo un contraste que lo vemos en el contexto de lo que se vivía en la época. Pero ese contraste tiene unas enseñanzas para nosotros. Hemos visto ya que el favoritismo es contrario a la gracia de Dios. Así que cuando discrimino, estoy echando a un lado la gracia de Dios. Cuando trato a una persona, estoy viendo en esa persona la oportunidad de mostrar a Cristo. ¿O me estoy mostrando yo? Y esto tiene mucha aplicación. Esto tiene mucha aplicación. Porque vivimos en un mundo donde, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea es un mundo de relaciones. Y aunque muchas de ellas se van ahora por el internet y se van por el email y se van por otras cosas, siempre es necesario el proceso de interacción. ¿Con qué corazón estoy extendiéndome en esa relación? Y aunque puedo estar haciendo mi trabajo, aún haciendo mi trabajo, el Señor me dice, todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo para la gloria de Dios. ¿Y cuántas veces nuestras acciones se marcan en la gloria mía? En cómo me veo, en cómo me siento, cómo me satisface, cómo es fácil para mí. ¿Es a eso lo que estoy llamado? ¿Qué impacto puede tener una sonrisa, un buenos días? El dar la milla extra. El dar 2 o 3 pasos adicionales. El perder un poco de mi tiempo para que la otra persona gane un poco del de ella. Es que eso no es justo. Hay muchas formas en que el Señor te provee y te da para que al final del día el testimonio que quede no te engrandezca a ti, sino que lo engrandezca a Él, para que la gloria se la lleve Él y no te lleves la gloria tú. Esa es la lucha que llevamos. Y aunque conocemos del Señor, todas estas cosas pasan por debajo de la alfombra de una manera sutil. Y lo triste es que nos creemos que estamos bien. Y lo triste es que nos justificamos. Y lo triste es que me hago la víctima. El Señor sabe. El problema es ese. El problema es que el Señor sabe y ve lo que está en tu corazón. Yo lo traigo porque esa lucha la corremos. Pero vamos a correrla junta porque servimos a un Cristo que es vivo. A un Cristo que venció, a un Cristo que nos ha libertado de esas cadenas. Así que yo juego para ganar. Porque estoy con uno que ya venció. Entonces, cambiamos nuestra mente. No es que va a ser fácil para mí, pero va a ser para la gloria de Dios. Así que, nuestra inclinación pecaminosa es favorecer a los que nos hacen sentir bien. Nos caen bien o son afines con nuestras ideas. Así es fácil. Pero ¿qué la palabra nos dice? Si así fuera fácil lo haría cualquiera. Donde te pruebas es cuando es diferente.
Esto del favoritismo tiene la consecuencia de que nos hace juzgar a los hombres. Y ese es el primer impacto que tiene para con nosotros, que tenemos que estar pendientes a él. Nos hace juzgar a los hombres. Indirectamente estamos tomando la posición de Dios, decidiendo quién es acepto y quién no, quién está bien y quién no. Segundo, que está presentando Santiago como el impacto del favoritismo, es que revela los malos pensamientos. Las personas que muestran favoritismo tienen una inclinación a lo externo y lo material. Entonces, cuando estaba trabajando con esto, fui y miré, ok, vamos para atrás. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Samuel cuando estaba para ungir al nuevo rey de Israel? Cuando fue a la casa de Isaí, llegó el mayor, el más grande, el guerrero, el fuerte. Este es. ¿Qué le dijo Dios? Dios no mira lo que ve el hombre. ¿Qué es lo que Dios busca? El corazón. Eso nos enseña que en las relaciones tienes que mirar el corazón, que tienes que acercarte a lo que Dios ve, que quizás tú no estás viendo, no estás apreciando, y debemos sacar de enfrente de nosotros eso que está sirviendo de marco para entonces poder atender y poder sembrar la semilla de una forma correcta. Buscamos establecer una relación de provecho personal, aumentando el deseo por el beneficio que podamos recibir, ya sea material, ya sea físico. Y esa es la parte del pensamiento que el ser humano de manera natural yo me acerco, me uno y estoy relacionado con aquellos que piensan como yo. Aquellos que están en mi misma edad, aquellos que tienen mi mismo trabajo, y entonces busco unos elementos externos para buscar esas afinidades. Y no es que haya algo malo en eso, pero cuando llega el punto de que eso te hace a ti separar y distinguir y alejar, ahí hay un problema. Porque cuando me acerco a las otras personas, estoy llamado a acercarme viendo a Cristo en la otra persona. Viendo que es Él el que hace la obra y yo puedo sembrar la semilla. Tales pensamientos y acciones descuidan a la persona por completo, porque ya mi relación no es por el valor que el Señor le da a la persona, sino mi relación va basada en un acto egoísta de qué puedo conseguir para mí. Se afecta tanto que el creyente que cede ante esta tentación de la parcialidad con una persona trae otro problema. La persona se puede sentir que está bien. Hay momentos en los cuales hay personas que son tratadas con tal pleitesía que ellos vienen porque se sienten bien recibidos, pero no vienen porque se sienten necesitados. Así que tenemos que separar y tenemos que atender cuál es la relación de la persona
con el Señor. El creyente que busca imitar a Cristo está llamado a fijar y poner la atención en toda persona, reconociendo que cada persona es creación de Dios y alma de salvación. Tú eres el instrumento que Dios usa para sembrar la semilla, para enseñar, para redarguir, para instruir. Tu enfoque debe estar en la vida y la salud espiritual y la condición física de aquel que se acerca a ti. Así que lo primero que tengo que ver es cómo está la relación con el Señor. Y les digo algo, ayer tuve la oportunidad de recibir a un padre y un hijo. Ellos vinieron aquí y están mirando para ayudarnos en unos trabajos de la iglesia. Cuando estamos terminando, el padre me dice que él sirve al Señor, pero el hijo no. Dice, mi hijo no va a la iglesia. Iba de chiquito, pero ya de grande como que se me... Pero les digo algo, él estuvo bien impactado. Mira lo que le llamó la atención. Me dice, yo miré el piso y no vi chicle en el piso. Mira cómo me dice. Yo miré los bancos y no vi chicle pegado en el banco. Eso fue lo que le llamó a él la atención. Y él lo que dice es, aquí respetan la casa de Dios. Mira lo que él dice. Y está asociando una cosa con la otra y yo lo dejo donde está. Pero al final pudimos hablar. Y al final me dio la oportunidad de utilizar eso que parece un detalle, que quizás no suma juntos, pero para hablarle del Señor. ¿Sabe? Y se fue, porque el papá estaba hasta orando, se fue con la oportunidad no solamente de ver un testimonio físico, sino un testimonio que eso pudo llegar y pudo tocar. Vamos a ver qué pasa, pero se lo dije, el Señor es real y es vivo. Y lo que traigo con esto, eso pudo haber sido una conversación. Ven, medimos las cosas, miramos, esto es lo que hay. Muchas gracias y te vas. Sin embargo, es poder mirar esa oportunidad que es de algo de trabajo y cómo podemos llevar entonces la verdadera palabra. Sembramos la semilla, no sé qué pase, no sé si hoy va a la iglesia, pero continuaremos porque tiene que hablar conmigo más tarde. Y eso es que le quiero llevar. Es nosotros poder ver, porque el mismo papá decía, yo no tengo la escolaridad y no tengo las cosas, pero esto ha hecho el Señor en mi vida y dando testimonio. Y el hijo que tiene la escolaridad y tiene las cosas está orgulloso de lo que hizo el padre. Entonces, ¿cómo conectamos todas esas cosas que son buenas, buenos sentimientos y todas esas cosas para llevarlo a enfrentar la verdad de la palabra? Y a nosotros, sea quien sea, llevarla. Filipenses 2:4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La vida de iglesia no es una vida independiente, la vida de iglesia no es una vida solitaria, la vida de la iglesia no es una vida del internet, no es una vida de que yo me quedo en mi casa y allá yo soy edificado. No funciona así. Fuimos creados como seres relacionales, fuimos creados para ejercer obras de justicia y no las vas a ejercer contra el espejo. Es uno con el otro. Esta es la oportunidad de estar, de compartir, de dolerse con el que se duele, de gozarse con el que se goza. Es una vida de familia y comunidad. Tenemos que vernos como tal. El otro impacto que trae el favoritismo, el tercero, excluye a los débiles y humildes. No podemos malinterpretar este ejemplo usado por Santiago para establecer que Dios no quiere o aparta a los ricos del reino de los cielos.
Todo lo contrario. Eso sería reforzar la condición de parcialidad y favoritismo que Santiago quiere corregir en su carta. La historia bíblica nos muestra de forma consistente cómo Dios ha usado a los más débiles, a los pobres y a los humildes para llevar a cabo su plan de redención. Jesús, el regalo de vida, el Hijo de Dios, el que se sienta a la diestra del Padre, cuando se encarna, no nació en el palacio, no fue hijo de Herodes, hijo de María y José. José como carpintero, nacido en un pesebre. Cuando nosotros miramos todas las cosas que el Señor hace, cada vez que llama a alguien siempre hay algo que muestra que la fortaleza no viene de ti. Cuando llamó a Moisés, ¿qué Moisés dijo? Yo no puedo. Es que yo no sé hablar, yo me tranco, soy tartamudo. Vete, yo pongo a Aarón que esté contigo. Pero lo vas a hacer. Abraham, de ti voy a hacer una gran nación a los 70 años con una mujer estéril. Y su primer hijo básicamente a los 100. Lo que te quiero llevar es algo, no hacer las cosas por ti. Ese es el engaño que pone Satanás y las excusas que te brincan de momento a momento. ¿Estás dispuesto y disponible? Tírate que yo lo voy a hacer contigo. Voy a abrir las puertas y voy a poner y a dar los recursos para que al final del día la gloria sea para Dios. Y tenemos muchísimos ejemplos, muchísimos, donde Dios utilizó al débil, al pequeño. Pedro, primera predicación 3,000. ¿De dónde venía Pedro? De pescador y de Galilea. ¿Quién tiene la gloria allí? Así que dos cosas. Pablo, en 2 de Corintios, le pedía al Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué le dice Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reconozco que no lo puedo hacer por mí mismo, pero es Cristo el que está conmigo. Y cuando tenemos la oportunidad de ir y tener esa experiencia, entonces es que la cosa cambia. Porque cada una de esas experiencias suman a mi confianza. Y cada vez que suben a mi confianza en Cristo, aumenta ¿qué? La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puedo llegar a eso, pero empezamos desde abajo. Y Dios mismo nos dice, pruébame. No es que me deje excusas, pruébame. Compartí en 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Y por último, atenta contra la estima de la persona. El favoritismo busca humillar, avergonzar, deshonrar a las personas. Cuando yo hago distinción, cuando yo discrimino, voy en lo más adentro de la persona. Eso lo utiliza el maligno espléndidamente. Y es por lo cual nosotros tenemos que estar claros y entendidos de la importancia que es de una forma consciente actuar en total
imparcialidad. A veces los comentarios, los gestos, el distanciamiento son más elocuentes que lo que tú puedas decir. Cuídate de esto. Tenemos entonces que el favoritismo es contrario a la ley de Dios. Versos del 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que hacer acepción de persona, el discriminar, es pecado. La parcialidad es pecado porque violenta la ley de Dios. Por eso, cuando vemos tanto en Levíticos, como cuando se le pregunta a Jesús, si vamos a resumir lo que es lo más importante de la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí coges toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que directamente tenemos que ver que con todos los que nos relacionamos, ahí está el prójimo. El prójimo más cercano es tu esposo, tu esposa, el prójimo más cercano son tus hijos, el prójimo más cercano pueden ser tus hermanos. Pero con todo el que te relacionas es tu prójimo. Los creyentes debemos amar a las personas sin condiciones, sin ataduras. Debemos ver en cada ser humano la oportunidad de evangelizar y de ver un alma de salvación. Y sí quiero que vayan a 1 Corintios 1, versos 26 y 27. 1 Corintios 1, versos 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según ¿qué? La carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso lo resume. Por eso es la importancia que Dios pone. Porque aquel que viene con un corazón humilde, aquel que viene con un deseo santo de dejarse formar, de querer ser imitador de Cristo, cambia entonces la forma en que lleva la vida. Y termina esta exposición que está haciendo Santiago y el llamado que nos está haciendo a cómo superamos la parcialidad, cómo superamos el discrimen. Versos 12 y 13. Así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y sabes qué? La misericordia triunfa sobre el juicio. El creyente se ha de enfrentar al juicio de Dios. Y el no creyente se ha de enfrentar al juicio de Dios. Los dos. Creas o no creas, vamos a estar allá un día. Quieras o no subir, no hay tumba, no hay tierra y no hay distancia que nos separe el momento que Él diga, ven para acá, que ahora tú y yo vamos a hablar. El creyente entiende, el creyente ve que está llamado a presentar y a representar a Dios. Esto quiere decir también que rendiremos cuentas ante nuestro Padre Celestial por nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras omisiones. Santiago nos estimula a hablar con amor y bondad a todas las personas, entendiendo que Dios a través de su Espíritu es el que obra en los corazones. Debemos obrar en amor y en bondad ante todas las personas. ¿Cómo se ve esto? Mateo capítulo 25, versos del 35 al 40. Y es una representación como que bien vívida y directa. Mateo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y quiero que te lleve eso porque esa es la importancia de lo que hemos compartido en esta mañana. Santiago está hablando de esto que para nosotros puede ser algo suavecito, puede ser algo que le aplica a todo el mundo menos a mí. Yo quiero que te veas ante cada uno de los detalles, cómo de forma indirecta o indirecta o de una manera sutil podemos caer en el favoritismo, en la parcialidad o el discrimen. Y lo importante que es esto para Dios. Tanto así que era de mirar y ha de juzgar por esto. Es una motivación grande. Dios nos va a juzgar sobre la base de cómo alzamos, cómo contactamos al amado, cómo hemos llegado a las personas y no hemos establecido o hecho acepción. Dios te trata de forma recíproca cuando estés ante su presencia. Si hemos tratado con misericordia a nuestro prójimo, Él será misericordioso para con nosotros. Y les dejo con esto. Efesios 5, 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. ¿Cómo Dios es?
Romanos 2:11, porque no hay acepción de persona para con Dios. Cristo es la representación exacta de Dios. Por eso trató a todos los que estuvo de frente, a todos los que compartió, con compasión y con misericordia. Así que hemos visto en esta mañana lo que es la obra de Cristo, lo que es su llamado, y hemos visto lo que es el atributo de Dios, donde no se hace acepción de persona, donde somos llamados a crecer a la imagen de Cristo, donde estamos llamados a que otros vean a Cristo en mí. Así que en cada interacción, en cada oportunidad que tenemos, lo que quiero que veamos es si otro, no yo, lo que crea de mí. Es más, eso sería una buena tarea con aquellos que tú te relacionas regularmente. Párate un momento y dice, oye, ¿tú has visto a Cristo en mí? A ver qué te dicen. Y si te dicen que sí, ¿por qué? Y si te dicen que no, ¿por qué? Y si no están seguros, pues mejor todavía, hay que saber. O sea, lo que quiero con esto es que lo que estamos compartiendo es la aplicación de la enseñanza de la palabra. Cuando Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando Cristo lo trajo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es eso? Y eso se ve en nuestra vida. Quiero orar al Señor y que cada uno de nosotros se pueda presentar ante Él, allí donde tú estás. Preséntate ante el Señor. Padre Celestial, gracias damos a ti en esta mañana por la bendición de la palabra, por la enseñanza santa de cómo nos redarguyes, porque podemos evaluar y podemos ver que eres un Dios que no hace acepción de persona, que eres un Dios que no echa al lado, eres un Dios que busca y un Dios que está dispuesto y disponible a aquel que se acerca a ti con un corazón humilde, aquel que se siente necesitado, aquel que reconoce que es débil y que la fortaleza viene de ti. Presento a la iglesia, me presento a mí, estamos todos delante de ti, pidiendo, Señor, que obres para con nuestros corazones, que tu espíritu sea redarguyéndonos, haciéndonos crecer y madurar. Quita de nosotros los prejuicios, quita de nosotros las excusas y que podamos acercarnos y ver la oportunidad de llevar la verdad de la palabra a todo aquel con el que nos relacionamos. De ser ese canal que siembre, de orar y de pedir al Espíritu que obre y cambie los corazones. Porque tú nos guardas, porque tú nos llevas y gracias por la bendición de la palabra. Guarda a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Sean bendecidos, hermanos, y vamos a tener la oportunidad de alabar al Señor.